cardíaca, ya hemos visto cómo existe la conducción de millones, ¿no es cierto? Que es lo más importante. Hemos hablado, cuando estamos viendo, empezamos el nódulo sinusal, después va al nódulo ventricular, después ahí es lo que hemos dicho, se va distribuyendo, se podría llamar así, aquí las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje van a ir haciendo de igual forma la distribución de este impulso, ¿no? Para poder hacer la función que necesitamos. Que hemos visto que realmente el lado van a ser estos en nuestras aurículas y después tienen que ir para nuestro cerebro. Sí, también es importante que hemos dicho los nervios simpáticos y parasimpáticos, que controlan ese ritmo cardíaco y esa conducción de esos impulsos nerviosos cardíacos que hemos ido viendo. Los simpáticos, hemos dicho que se va a distribuir en todas las regiones del corazón con una intensa representación, sobre todo en el músculo ventricular, así como en todas las demás zonas. Los parasimpáticos, que son los vagos, se distribuyen principalmente a qué nódulos, al sino auricular y al nódulo auriculoventricular, ¿no? En mucho menor grado al músculo de las dos aurículas, y aquí apenas, digamos, directamente, o sea, va al músculo ventricular, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que significaría eso? Como dice, la estimulación parasimpática, que es la vagal, como hemos dicho, ¿eh? Realmente ralentiza el ritmo y la conducción cardíaca. ¿Qué se refiere a eso? Esa estimulación de nuestros nervios parasimpáticos que llegan al corazón, los vasos, hace que se libere la hormona acetilcolina en nuestras terminaciones nerviosas, ¿no? Genera esta eliminación de esta hormona. Esta hormona va a tener dos efectos principales sobre el corazón. Primero, va a reducir la frecuencia del ritmo del nódulo sinusal. Acuérdense dónde hemos dicho el parasimpático, ¿no es cierto? Hemos dicho a nivel de nuestro nódulo sinusal y nódulo auriculoventricular, ¿no es cierto? Y hemos dicho en menor cantidad de nosotros. Entonces es por eso que estamos aquí hablando del efecto que tiene a nivel del nódulo sinusal. Entonces, esa eliminación, o mejor dicho, liberación de la hormona acetilcolina va a generar que a nivel de nuestro ritmo del nódulo sinusal va a ir reduciendo, ¿sí? Y segundo, reduce además la excitabilidad de las fibras de la unión auriculoventricular entre la musculatura auricular y el nódulo auriculoventricular. Acuérdense por eso de todas esas conexiones que teníamos, ¿no? Por eso dice, al reducir esa excitabilidad de la unión que tenemos de nuestras fibras auriculoventriculares de la parte muscular, ¿no es cierto? Y el nódulo auriculoventricular, entonces va a generar como que igual un retraso, como dice, ¿no es cierto? Va a haber una disminución. Por eso dice, retrasando de esta manera la transmisión de ese impulso cardíaco hacia los ventrículos. ¿Se acuerdan que les decía que tiene que ir con calma? Bueno, no sé, milisegundos, pero no es inmediatamente lo que va a ir dándose, cargándose la sangre de nuestras aurículas a nuestros ventrículos, ¿no es cierto? Tiene que tener un espacio para que le permita a esas aurículas llenar de sangre a los ventrículos, ¿no? Porque no inmediatamente se sale. Entonces, si se dan cuenta, van viendo de alguna manera, esto es lo que nos puede generar un retraso en esa transmisión de los impulsos cardíacos por parte, por ejemplo, de cómo se va liberando esta acetilcolina. ¿Quién es lo que le está haciendo ese efecto? Los nervios parasimpáticos, ¿sí? Ellos van a generar ese efecto de reducción. Si se dan cuenta, en ambos, tanto en la frecuencia a nivel del nódulo sinusal como la excitabilidad en esa unión de las fibras con el nódulo auriculoventricular. Porque hemos dicho, uno es mi nódulo sinusal y más allá está el nódulo auriculoventricular. Lo que en resumen me está diciendo de que va a actuar en este nódulo sinusal y en el nódulo auriculoventricular, ¿no es cierto? Lo que va a terminar retrasando ese impulso hacia los ventrículos, o sea, la transmisión hacia los ventrículos para poder después hacer esa función. Ahora, como dice, una estimulación vagal débil a moderada reduce la frecuencia entonces del bombeo del corazón, con frecuencia hasta un valor tan bajo como la mitad de lo normal.
que en la contracción, ¿no es cierto? O sea, porque hemos dicho esos impulsos son los que van a recibir para hacer esto, porque siempre está haciendo eso, ¿no es cierto? Es ese bombeo, se podría decir, de nuestro corazón, ¿sí? Pero una estimulación, miren, débil a moderada de este parasimpático, por ejemplo, va a reducir esa frecuencia del bombeo cardíaco con frecuencia a un valor hasta más bajo de lo normal, que no nos come bien. O sea, estamos viendo que es algo que ya no es bueno. Entonces, miren, ¿qué estimulación? Eso ya se va viendo por el digo que puede haber una estimulación. Si hay una estimulación, pero ya nos ponemos a pensar a nivel de mi parasimpático, va a generar problemas en el corazón, ¿no es cierto? Aquí, si estamos viendo, claro, que va a bajar hasta puede ser tan bajo como la mitad del corazón. Además, esa estimulación intensa, porque aquí veíamos una débil, si fuera una intensa de mis nervios vagos, puede interrumpir completamente la excitación rítmica. Cuando ya esto aumenta, porque mire, si de débil a moderada como que ya afecta, imagínense algo mucho más intenso, ¿no? Por eso dice ya una más intensa va por completo interrumpir esa excitación rítmica del nódulo sinusal. Recuérdense que ahí es donde hemos dicho que se encuentra, ¿no es cierto? O puede bloquear completamente la transmisión del impulso cardíaco desde mis aurículas hacia los ventrículos a través del nódulo auriculo ventricular. Entonces, por eso les decía ayer cuando hemos quedado ahí, fíjense entonces dónde van a generar ciertas afecciones o problemas, porque cada nervio hemos dicho dónde se encuentra. El parasimpático hemos dicho en estos nódulos, ¿no ven? En el nódulo sinusal y en el nódulo auriculoventricular. Y el simpático, ¿dónde hemos dicho? En la parte de los ventrículos, ¿no es cierto? Entonces ya puedo pensar también dónde va a ser, si esto estuviera alterado, dónde me va a generar problemas, ¿sí? Entonces ahorita estamos viendo, por ejemplo, esa estimulación del vago que puede ser débil a moderada, como que ya me va a disminuir un poquito esa excitabilidad o ese, ¿no es cierto? Para esa frecuencia del corazón, ¿no? Que va a ir pasando ese estímulo. Pero si fuera además mucho más intenso, miren, termina hasta, como dice, bloquear, ¿no es cierto? Ya no puede generar una interrupción total de esa excitación rítmica, que eso es importante. Entonces ahí que vamos a tener mayores problemas, ¿no es cierto? Ahí sí va a haber una mayor complicación a nivel del corazón. Como dice, en cualquiera de los casos, las señales excitadoras rítmicas ya no se transmiten hacia los ventrículos. Sea débil o sea muy intensa, ya no van a pasar hacia los ventrículos, ¿sí? Porque hemos dicho que va a ir haciendo, ya va a haber indirectamente como que un bloqueo. Entonces, ¿qué va a pasar si no pasa esto a los ventrículos? Pueden dejar de latir durante, como se dice, 5, pero miren, segundos, ¿sí? 5 a 20 segundos, pero después alguna área pequeña de las fibras de Purkinje, habitualmente en la porción del tabique interventricular, por eso cuando yo voy diciendo la parte anatómica de su corazón, ¿sí? Entonces, como dice, algunas áreas de las fibras de Purkinje en la porción generalmente del tabique interventricular del asa auriculoventricular presenta un ritmo propio y genera entonces esa contracción ventricular a una frecuencia de 15 a 40 latidos por minuto. Ese fenómeno se denomina escape ventricular. O sea, aquí quiero llegar de que es como decíamos, ¿cierto? Siempre se trata de ir compensando un poquito, ¿no es cierto?, lo que pueda llegar a suceder en ese corazón, ¿sí? Entonces, por eso dice, mire, si hemos hablado de esas señales, primero empezaremos, ¿no ve? Esas señales a nivel del parasimpático, ¿no ve? Entonces, ¿qué pasa con esas señales? Como que pueden ser muy débiles, pero ya está generando, ¿qué cosa? Una disminución, ¿no ve? Un retraso. Si es muy grande esa señal, o sea, esa excitación, o mejor dicho, esa estimulación mucho más intensa, más aún va a bloquear. Pero esto, de una u otra manera, ¿qué me está provocando? Un retraso a nivel de mis ventrículos, ¿sí? O sea, va a generar, por eso dice,
los ventrículos pueden dejar de latir durante 5 a 20 segundos. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Como se dice, en una área que tenemos las fibras de Purkinje, ¿qué van a hacer? Van a presentar como un ritmo propio, generando una contracción por lo menos de 15 a 40 latidos. A eso se llama escape ventricular. Está tratando de ayudar, se podría decir, como escape del ventrículo. Porque ahorita, con lo que ha pasado, ya no se transmiten hacia los ventrículos como se dice nada, ¿no es cierto? Cuando ha habido esa estimulación, ¿sí? Por eso dice, ¿cuáles son esos mecanismos de esos efectos vagales? ¿Qué hormona hemos dicho que se libera? La acetilcolina. Y como dice, la acetilcolina que se libera, entonces en estas terminaciones vagales, aumenta o sea, ahorita entonces nos está explicando qué está generando esa hormona. Ya hemos visto de una manera clara. Al ser liberada esta hormona, hemos dicho dos cosas nos van a generar, ¿no es cierto? Hemos dicho una disminución en la frecuencia y una disminución en la excitabilidad, ¿no es cierto? Son dos, o sea, de por sí me quiere decir que me la baja, ¿sí? Va a disminuir, ¿no? Entonces, pero ahora yo voy a preguntar, ¿pero cómo hace eso la acetilcolina? O sea, esa hormona, ¿qué está generando para que se provoque eso, esa disminución? Entonces, ahí nos explica. Lo que pasa es que la acetilcolina que se libera en esas terminaciones, como digo, por la presencia del parasimpático, aumenta mucho la permeabilidad de las membranas de las fibras a los iones de potasio, lo que permite la salida rápida de potasio desde las fibras de conducción. Entonces, ese proceso, ¿no?, de lugar a un momento tal, lugar a un momento de la negatividad en el interior de las fibras, o sea, a esto se denomina hiperpolarización, que hace que este tejido excitable sea mucho menos excitable. O sea, si ustedes leen en pocas palabras, nos está explicando cómo me genera lo que hemos visto, esa disminución en la excitabilidad y en la frecuencia cardíaca. La hormona, entonces, esta hormona acetilcolina, que ha sabido generar un aumento de la permeabilidad de ¿quién? De los iones de potasio. Y al generar ese movimiento de potasio, es lo que me está generando esa, como se dice, excitabilidad menor, ¿sí? Hace que baje. Entonces, eso es lo que me está mostrando lo que sucede en este sentido. Nos está explicando cómo esta acetilcolina nos ha generado, ¿qué cosa? Esa disminución, ¿no es cierto? Pero ¿quién ha sido la estimulación aquí? Sobre todo el parasimpático, ¿no es cierto? Que él ha generado esa liberación de esta hormona, ¿sí? Entonces, eso es lo que hemos visto, cómo son estos efectos de los nervios que hemos visto. Ahora, como dice, en el nódulo sinusal, el estado de hiperpolarización hace el potencial de membrana en reposo de las fibras del nódulo sinusal mucho más negativo. O sea, cuando se entra en ese estado, por eso decía aquí, hay una hiperpolarización, ¿no? Efecto de hiperpolarización. Entonces, esa hiperpolarización a nivel del nódulo sinusal hace que el potencial de membrana que está en reposo de las fibras se hace más negativo de lo habitual. Es decir, generalmente entre menos 65 a menos 75 en lugar del nivel normal, porque el nivel normal tiene que ser entre menos 55 a menos 60 milivoltios, ¿sí? No sé si alguna vez han visto, ¿no es cierto? Cuando tenemos mayores cantidades pero negativos, ese sería mayor. Aquí, como se dice, lo normal sería sí, menos 55 menos 60, ¿no? Pero aquí, por el hecho de que ha sucedido esta hiperpolarización, se va a hacer más negativo. Ya no va a ser menos 60 o 55, sino va a ser más, menos 65 a menos 75 milivoltios. Si vemos así en el sentido de esta potencia. Por tanto, ese aumento que estamos viendo que se inicia, ¿no es cierto?, a nivel del nódulo sinusal, del nódulo produce la corriente de entrada de sodio y de calcio. Entonces tarda mucho más en alcanzar el potencial para la excitación.
Lo que pasa es que al generarse, ¿quién es el que ha generado esa negatividad? Al haber esa permeabilidad a mis iones potasio. ¿Sí? Entonces, como se ha vuelto más negativo de lo que es normalmente, lo normal es que manejamos entre estos parámetros de 55 a 65 y ha subido más allá. Entonces, cada vez me está generando un efecto de más lentitud. ¿Sí? Entonces se hace mucho más lento esta parte de la excitación, ¿no es cierto? Porque para que exista un funcionamiento correcto, para que exista ese impulso normal para nuestro corazón, para que exista la contracción, que tengo que tener un potencial de acción normal, ¿no es cierto? Pero como que si ya va a ir lentito, ¿se acuerdan lo que les decía? No solamente me implica la velocidad, sino también qué cosa, el ritmo. Todo era, como ahora estábamos bien, pero la práctica un poquito en signos vitales, ¿no? Que decíamos, todo tiene que ir a un ritmo determinado, porque ya cuando desfasa o se hace muy alto o se hace muy lento, entonces va a generar ya ciertas complicaciones. Evidentemente nosotros cuando tomamos un signo vital y sentimos, por decir, yo ahorita voy a tomar mi pulso, estoy viendo de que está lentito es porque algo puede estar sucediendo. ¿Dónde? El bombeo principal, el corazón. Y aquí en el corazón estamos viendo que ese tipo de efectos puede existir. Ustedes dirán, ¿por qué? Ahorita estamos viendo el efecto de qué nervio, del nervio parasimpático, ¿no es cierto? Entonces, que me está generando esta lentitud, ¿no? Por eso es lo que, y dice, en el nódulo auriculoventricular, lo que vemos, ¿no es cierto? Hemos dicho, el parasimpático actúa en ambos nódulos, en el sino auricular sinusal y el nódulo auriculoventricular. Y hemos visto en el nódulo sinusal lo que genera una disminución de esa negatividad, por tanto va a generar esa corriente de sodio y de calcio, generando una más retardación en la potencial de acción para excitación. En el auriculo ventricular, ese estado de hiperpolarización, porque hemos dicho, ¿no? Eso es lo que genera, ¿no ven? La acetilcolina. Ese estado de hiperpolarización producido por la estimulación vagal hace que sea difícil que las pequeñas fibras auriculares que entran en el nódulo generen una corriente de intensidad suficiente como para excitar las fibras musculares. Si ustedes se dan cuenta, en conclusión, ¿qué es lo que entonces me genera? ¿Problemas en qué? En la conducción, ¿o no? ¿No es cierto? Por eso es que hemos dicho que genera retraso de frecuencia y retraso en la excitabilidad. Si esto es muy mayor, entonces vamos a tener más problemas. Si no es tanto, han visto, pero a pesar de eso, lo que se decía, estimulaciones débiles a moderadas ya generan ciertas afecciones, ¿no es cierto? Claro que hemos visto cómo el ventrículo va a generar esa compensación, ¿no? Entonces, estamos viendo de esa forma cómo puede llegar a estimular estas partes de los nervios parasimpáticos. Una reducción moderada, lo que simplemente retrasa es la conducción del impulso, eso es lo que significa. Aunque una disminución grande bloquearía totalmente la conducción. Es que somos todos, ustedes bien, simplemente es como algo que es demasiado, le va a generar más problemas que algo que no está, ¿no? Que puede compensarse o no hay problema, ¿sí? Pero se puede hacer. Entonces, y por eso les decía, si ayer veíamos un poquito que el módulo sinusal era como considerado un marcapaso normal, ¿no es cierto? Y por eso les decía, recuerdan, donde uno de las enfermedades donde se puede alojar en estos sectores de conducción que son estos chakras. Y por eso les decía, las personas, si estamos aquí en México, bueno, esto no es estimulación para el práctica, pero es que son los nervios. Es como un cableado que tengo, ya les dije. Entonces, si en el cable va a haber una falla o va a haber un pequeño corte, ya no va a funcionar igual, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo igual, ¿no? Esas conducciones algunas van a seguir pasando, se podría decir el impulso, pero en menor cantidad, ¿sí? Por eso dice, rechaza toda esa conducción, pero ¿por qué? Por estar presente en sobre todo esta hormona que la acetilcolina. Si la estimulación vagal es lo suficientemente intensa, es posible detener totalmente
solamente la autoexcitación rítmica de este nódulo, o sea, que fuera ya mucho más intensa esa estimulación, ¿sí? Parasimpático que nos va a generar esa estimulación, ¿sí? La estimulación simpática. Ahora, hemos visto entonces qué me genera la parasimpática. La estimulación simpática, hemos dicho que me genera la parasimpática. Disminución de mi frecuencia y excitabilidad, ¿cierto? Mi estimulación simpática es lo contrario. Aumenta el ritmo y la conducción del corazón. Y es así, simplemente como cuando vemos, ¿no es cierto? La una va, hace una cosa y la otra hace lo contrario, ¿no ven? Por eso dice, produce especialmente o esencialmente los efectos contrarios sobre el corazón a los que se produce este mecanismo grave. O sea, primero, aumenta la frecuencia de descarga del nódulo sinusal. Segundo, aumenta la velocidad de conducción, así como el nivel de excitabilidad de todas las funciones del corazón. Y tercero, aumenta mucho la fuerza de contracción de toda la musculatura cardíaca, tanto auricular como ventricular. Si se dan cuenta, no es difícil, ¿no es cierto? Simplemente si nosotros, primero, siempre es importante ver mi anatomía, ¿no ven? Y anatómicamente es como decir, es como ahorita yo tengo todo esto, simplemente tengo que saber cuál es la función. Ya, estos focos son para dar luz a esta parte, y esto se viene sabido dar. Ahora, después de haber visto cómo funcionan, ahora tengo que ver, pero desde dónde empieza la energía. ¿Se dan cuenta? Estamos haciendo lo mismo, ¿no ven? En el corazón. Hemos visto que tengo ahí estos nódulos, después vemos qué conexiones tienen y hacia dónde van, para llevarme ese potencial, ¿no es cierto? Eso que me va a generar contracciones. Que hemos dicho, además, ya hemos hablado de que el uno le va a dar más fuerza, porque tenemos que tener fuerza. Acuérdense el ejemplo que les di, yo tengo que tener fuerza para abrir esa puerta, ¿no ven? Hemos hablado de las fuerzas para poder permitir la apertura de mis mandíbulas y va a haber el paso. Pero cada vez voy viendo cómo se hace esa fuerza, ¿no es cierto? O sea, hemos estado viendo todo ese tipo de estimulación, cómo pasa esa corriente a nuestro corazón y funciona, porque lo que necesita es que cosa la contracción continua. Entonces, ahora, los nervios, que ya son los principales, como decir, mi luz principal, ¿no es cierto? La energía, que es el sistema nervioso. El parasimpático, como me va a generar, claro, evidentemente, si es en mala forma, me va a generar problemas, pues muy bien. Y es el simpático lo que va a hacer lo contrario. Hemos dicho que más bien va a aumentar, ¿no? Entonces, por eso dice, aumenta frecuencia, aumenta velocidad, además de conducción, además de excitabilidad, y aumenta además esa fuerza de contracción de toda la musculatura cardíaca, o sea, tanto auricular como ventricular, ¿no? Eso es lo que normalmente conocemos en esta parte de los parasimpáticos. ¿Cómo era el mecanismo del parasimpático? Ahora vamos a ver el mecanismo del simpático. ¿Cómo sería el mecanismo del parasimpático? Pero ¿cómo generaba esa polarización? ¿Al qué? Aumentar la permeabilidad. Solamente creo que aquí me atienden, los demás no, porque aquí no más respondo, ¿no es cierto? Los demás están con celular, ya me he cansado, ¿no? Como detrás de todos como niñas o niños y apagan el celular, dejan de chatear, ya, me cansé, ¿sí? Y se vuelven invisibles para mí. Si quieren aprenden, si no, también, ¿no? Entonces, ese era el mecanismo del parasimpático, ¿no ven? ¿Qué he dicho? Entonces, ahora, el simpático, porque hemos visto cómo es ese mecanismo del parasimpático, ¿cierto? O sea, cómo generaba la disminución de esa frecuencia, porque la hormona acetilcolina generaba un aumento
generado una hiperpolarización. Esa hiperpolarización, que es lo que generaba entonces también un retraso, ¿no es cierto?, en la producción del nódulo sinusal, porque además los que van además en el nódulo sinusal y en el aurículo ventricular, lo que genera además es el cambio o el movimiento del sodio y calcio, ¿no es cierto?, que va aumentando más, o sea, ni frecuencia ni excitación. ¿No? El mecanismo del efecto simpático, como es el simpático, la estimulación de los nervios simpáticos, ¿qué hormona libera? La noradrenalina. Los parasimpáticos, la acetilcolina. ¿No es cierto? Entonces, voy bien, ¿no es cierto? Una, entonces, al liberarse la acetilcolina, podemos empezar permeabilidad de potasio y negatividad, ¿no? Aquí ahora, la noradrenalina. ¿Qué es eso? La noradrenalina en mis terminaciones simpáticas va a estimular a su vez los receptores beta-adrenérgicos que van a mediar en los efectos sobre la frecuencia cardíaca. Como dice acá, no está muy claro este mecanismo, pero se piensa que aumenta la permeabilidad de la membrana a quienes, a los iones de sodio y calcio. El otro más generaba una ¿qué? Una permeabilidad de los iones potasio. No hay más sentido, ¿no? Porque yo creo que es demasiado alto de ¿no ven? Entonces, en el nódulo sinusal es lo que genera un aumento, por ejemplo. Si estamos viendo, por eso no está muy claro este mecanismo. Pero lo que se piensa es que esa permeabilidad que se ha generado en los iones sodio y calcio, ¿qué es lo que se ve en el nódulo sinusal? Genera un potencial en el pozo más positivo. En el otro era más negativo. Y también produce que entonces un aumento de la velocidad del ascenso del potencial de membrana diastólica hacia el nivel, digamos, más final para la autoexcitación, acelerando de esta forma la autoexcitación y por tanto aumenta la frecuencia cardíaca. O sea, cuando yo digo mecanismo de acción o cuál es su mecanismo, me está explicando por qué me genera esto, ¿no? Entonces, ya hemos dicho, en el parasimpático la liberación de metilcolina ha generado negatividades, cortando estas negatividades han generado disminución. En cambio, el simpático que me libera, la noradrenalina. La noradrenalina lo que va a generar, bueno, aquí han visto que no es tan explicado el mecanismo, pero se ha visto que puede existir esta permeabilidad aquí a los iones sodio y calcio. Y eso genera en el nódulo sinusal esa permeabilidad, lo va a volver lo contrario, pero más positivo. Entonces, esa positividad va a generar una mayor autoexcitación, aumentando ¿qué cosa? Mi frecuencia cardíaca, ¿o no? ¿Sí? Entonces, estamos viendo es de esa forma como los nervios simpáticos o parasimpáticos ¿no es cierto? En el corazón es solamente eso lo que normalmente ¿sí? Eso hemos visto en el nódulo sinusal, porque siempre lo referimos al nódulo sinusal, al nódulo auriculoventricular, ¿sí? En el nódulo auriculoventricular y en los haces, es como las más queridas cuando se pasa, ¿no? Auriculoventriculares, el aumento de esta permeabilidad, porque seguimos explicando, ya hemos visto qué es lo que me genera en el nódulo sinusal, esa permeabilidad aumentada al sodio y calcio, ¿sí? Ahora, lo que vemos en este nódulo ahora que le sucede, ese aumento hace que sea más fácil el potencial de acción, excita todas las porciones sucesivas de los haces de fibras de conducción, disminuyendo de esta manera el tiempo de conducción de mis aurículas hasta los ventrículos, ¿no es cierto? O sea, me está ayudando para ir hacia los ventrículos de acá. El aumento de esa permeabilidad, además de los iones calcio, es responsable, al menos en una parte, al aumento de la fuerza contráctil del músculo cardíaco, bajo la influencia de una estimulación simpática, porque los iones calcio tienen una función importante en la excitación. Esta parte que me quiere decir, por si acaso, o sea, que esta quiere separar un poco. Lo que pasa es que ustedes acuérdense, ¿no es cierto?, que hay presencia del calcio, ¿no es cierto? ¿Qué hemos dicho? Existe la presencia de qué iones para nuestra función.
es el potasio, hemos hablado del sodio, del calcio, ¿no es cierto? Hemos hablado de estos canales, ¿no ves? Los canales lentos de sodio-calcio, ¿no ves? ¿A qué quiere decir esto? Este calcio se vuelve de esa forma cuando es estimulado por medio simpático, ¿sí? No cuando normalmente va a estar ahí presente, entonces tenemos tiene la función normal, ¿sí? Aquí en realidad, por eso lo que me está mostrando, ¿qué es lo que me está generando ahora en el nódulo aurículo ventricular? Este aumento de esa permeabilidad de a quién es al sodio y el calcio, ¿no? Que hemos visto que también me aumenta esas estimulaciones, como se dice, de la fuerza contráctil del músculo cardíaco. Siempre acuérdense, todos los músculos tienen que tenerse en función por medio de una fuerza contráctil. Músculo esquelético, todo lo que sea músculo. Si yo voy a mover mi mano, voy a hacer fuerza, que tiene que haber una contracción, ¿sí? En el corazón, esto siempre tiene que ser constante, ¿no es cierto? Ya hemos visto las diferencias que pueden tener entre el uno con el otro, ¿sí? Pero ya estamos viendo, por ejemplo, aquí estimulaciones simpáticas, cómo me genera en estos nódulos o en estos músculos, ¿sí? Está claro con esto de la parte de todas las desconducciones, ¿no? Excitaciones, todo del corazón, porque después de esto tenemos que ir viendo el electrocardiograma, ¿no es cierto? Y el electrocardiograma, porque ahí ya voy a ver todo lo que ha sucedido. ¿Qué es un electrocardiograma? Me va a mostrar, por palabras, lo que es la función de mi corazón, ¿no es cierto? El electrocardiograma me va a mostrar cómo funciona precisamente todo lo que hemos estado viendo. Pero si yo no sé, por ejemplo, porque ya hemos mencionado, vamos a ver que tenemos unas ondas, ¿no es cierto? Que se llaman las ondas T, el complejo QRS y tengo una onda T, ¿no? Entonces estas se van viendo que se reflejan precisamente todas esas funciones que hemos ido hablando, ¿no? Si yo voy a ver muy alterado, es que puede, que está en un estado, por eso se dice a un paciente, hasta cuando se utilizan o se les realiza un electrocardiograma, es mejor tomarlos cuando están tranquilos, no hayan hecho ningún, cuando normalmente, por decir que está haciendo un control, no tiene que haber estado, no tiene que haber corrido, ¿no? Porque se puede ver, no hay, ¿por qué? Porque ha aumentado, ¿no es cierto?, esa frecuencia, por eso, porque todo lo que sucede en ese corazón